Bueno, vamos a ver quiénes más están por allí para que abran cámara, para verlos, porque a la maestra Graciela, que hoy nos va a acompañar por 2 semanas, le gusta conocerlos a ustedes y saber quiénes son. Hola, mi hermano Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches. Hola, Buenas buenas noches a noches. todos. Ya Buenas llegó, noches. ya llegó peinado, está bien. Hola, Martita, otra también Buenas la noches. que se perdió la hija Buenas noches. pródiga. Y buenas noches. Bueno, mis hermanos, no vamos a perder tiempo porque hemos venido a aprender. Y esta noche tenemos una maestra de lujo que desde Argentina les va a acompañar. Su nombre es Graciela Caprio. Ella misma te va a dar a anunciar en este momento. Ella pertenece también a CEPEL dentro del grupo de sentido de vida. Así que ya sabe. Bienvenida, Graciela. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer a CEPEL Atlanta, Georgia, y a Jaime por convocarme, a la Fundación Elizabeth Kluber Ross como dueñas de casa, y también a ustedes, porque si no estuvieran ustedes no tendría sentido el encuentro. ¿Mm? Así que bueno, les agradezco de verdad. Bueno, como dijo Jaime, mi nombre es Graciela Caprio, soy docente, en realidad no soy terapeuta, y esa tarea docente la llevo a cabo a nivel terciario en CEPEL, Buenos Aires, y soy docente universitaria en la provincia de Mendoza, en 2 universidades. Y dentro de las universidades, diplomatura, posgrado, carrera de especialización. Así que cada uno de esos niveles y también la divulgación científica es un desafío, la tarea docente, porque uno transmite conocimientos o conceptos de otros. Entonces tiene que tratar de ser claro y de estar a la altura de las circunstancias, y ese día somos todos vehículos, ¿no? Pero el día que uno transmite algo es cuando tiene que estar más sintonizado, como para justamente que llegue el mensaje de otros pensadores, de personas que han dedicado su vida y su trabajo, ¿no es cierto?, a tareas nobles como ustedes, también en lo suyo. Así que mi tarea es esa, es siempre la de transmitir. Es una responsabilidad y un desafío, y sobre todo desde la pandemia, este es un desafío, la tecnología me refiero, ¿no? Porque un encuentro, cuando es presencial, el intercambio es más fácil, digamos, más cercano. Es un desafío que exista tecnología de por medio, sobre todo en algo que yo voy a hablar que no me es ajeno, ¿no es cierto? Estamos hablando de existencia y nosotros somos existentes. Entonces, todo lo que se diga, de alguna manera también me va a repercutir. Y un poco esa es la idea en la formación. Esa también es la responsabilidad de un formador. No solamente transmitir un concepto, una idea, sino que eso se encarne. Los valores los encarnamos, y que los conocimientos los incorporemos, meterlos en el cuerpo, no solo la cabeza. Así que bueno, por eso les agradezco siempre. Eh, Vamos a encontrarnos hoy y Dios mediante el jueves próximo. Hoy va a ser una clase un poco más teórica, y el jueves que viene, Dios mediante, yo me gustaría que fuera teórico-práctica, para lo cual les voy a pedir que lean un testimonio. Es una entrevista, no es muy extensa. Yo le mandé a Jaime un link, de ahí lo pueden bajar. Ese link es solo para bajar bibliografía y bajar el testimonio. Si pueden leerlo, ¿eh? Estaría bueno, porque así participamos. Y de alguna manera bajamos esos testimonios
esas ideas, esos conceptos a un testimonio dicho en primera persona. Y entonces hacemos el camino inverso de los pensadores. Los pensadores, eh, Rogers, Frankl y todos, Yalom, en fin, eh, a partir de la casuística y de la experiencia, empiezan a observar y empiezan a encontrar en esas subjetividades constantes y elaboran sus conceptos. Bueno, nosotros hacemos el camino inverso. Partimos de los conceptos y los bajamos a los testimonios. Entonces, un poco esa es la idea del próximo encuentro. A ver si me anoté algo más que no quiero olvidarme. Perdón, por si acaso les he puesto en el chat a todo en el WhatsApp, ahí tienen ustedes todo ese link de la cual recién está Ajá. hablando. Bueno, ahí hay unas palabras de bienvenida, que no las voy a decir, así las leen. Y hay un adjunto que es un testimonio. Es muy fuerte el testimonio, pero me parece que nos va a servir para ir comprendiendo estos conceptos que vamos a ir dando. Bueno, yo tengo costumbre de preparar PowerPoints y después puedo facilitarlos si realmente los necesitan. Y después va a haber una bibliografía, eh, pero no quise dar antes la bibliografía, preferí, siempre el PowerPoint para mí es una inducción a la lectura. Después léanlo tranquilos. Y después, si en ese foro, si quieren hacer alguna pregunta, es un Google Classroom que a mí me organiza, porque si yo doy mi mail, me empiezan a escribir de distintos lugares y no me ubico. En cambio, con el Classroom tengo bien organizado las preguntas de dónde vienen y como es un foro, eh, bueno, a lo mejor esa misma duda la tiene otro y se puede aclarar, porque siempre la bibliografía, piensen que eh, tanto Lengel como Frankl eran doctores en filosofía, además de médicos. Y la filosofía es un lenguaje abstracto. Yo amo la filosofía, pero me formé en realidad mi título de grado de licenciada en ciencias antropológicas. Y un antropólogo tiene que aprender a, digo yo siempre, a superar la esquizofrenia del lenguaje. Porque cuando uno trabaja en el campo tiene que usar un lenguaje expresivo, cálido, ¿no es cierto?, para lograr empatía, encuentro. Pero luego cuando se va a un congreso o se escribe un paper, hay que utilizar otro lenguaje, mucho más abstracto, más preciso, pero que no sea ambiguo. Quizás no es tan cálido, pero es preciso, es esa palabra y no otra. Entonces, si uno también tiene que adecuarse, ¿no? Saber cuándo hablar, de qué forma y qué otro lenguaje utilizar en otro ámbito. Porque sería inadecuado que en un congreso utilizar a lo mejor un lenguaje expresivo y cálido y a lo mejor cuando tengo que dar una definición no, no se entendería, sería ambiguo, no sería preciso. Bueno, eso es un poco para presentarme y decirles más o menos en qué van a consistir estos dos encuentros. Bueno, si les parece, pasamos el Power, ¿sí? Sí, lo puedes A hacer. ver, a ver, sí. Me parece que a veces ayuda, no me molesta que me interrumpan, que me pregunten, al contrario, estoy acostumbrada a veces a la clase. A ver, share, ahí estamos. Bueno, ¿lo ven todos? Sí se ve. Y si se Bueno, mira. bueno, muy bien. Bueno, para empezar hay que empezar por el título. Y el título es Alfred Lengel, el análisis existencial actual y la teoría de las cuatro motivaciones fundamentales. Aquí están los auspiciantes, también en la carátula. Y a modo de epígrafe, me gustó esta frase que dice, el secreto de la existencia no consiste solamente en vivir, sino en saber para qué se vive. Y esa frase es de Dostoyevsky, el gran escritor ruso, padre
de la novela polifónica. ¿Qué quiere decir polifónica? Él no redactaba como alguien que contaba como un omnipresente una situación, sino que hacía hablar a todos los personajes. Y uno como lector arma en su cabeza la historia de cada uno. Dentro de sus obras están las Memorias del subsuelo, Crimen y castigo, Los endemoniados, Los hermanos Karamazov. Además, Dostoyevsky era epiléptico y él en sus obras incluye mucho de su problema de salud, ¿no es cierto? Y además estuvo preso, estuvo en Siberia. Es un ejemplo de vida. Cuando a veces hablamos del existencialismo, o del movimiento existencial o de la filosofía existencial, siempre se cita a Kierkegaard como antecedente, a Dinamarca, o a Nietzsche. Pero yo quise poner una frase de Dostoyevsky que me parece, sobre todo sus obras, no sé, pues se puede ver la película de los hermanos Karamazov, yo la vi siendo joven, realmente son obras impresionantes, ¿no? Y él realmente da cuenta de un malestar que empezó a haber en Europa, sobre todo, ¿no? Y ya les dije, Dinamarca, Alemania, Rusia, de esa época. Y ese movimiento, digamos, una incomodidad que empezó a haber con respecto a la racionalidad, al pensamiento excesivamente racionalista, dio origen, por supuesto, como siempre, son los artistas los primeros que dan cuenta de esa situación, a un movimiento existencial, para que después va a desembocar, ahora lo vamos a ver, en una filosofía y una metodología. Pero comienza ahí, cuando ellos dan cuenta de una subjetividad, están narrando algo que la definición del hombre como un ser racional no abarcaba. Empiezan a dar cuenta de cosas que eran concernientes a lo humano, pero estaban fuera de la racionalidad. O sea que el hombre no era solamente, hombre quiero decir hombre y mujer, ¿no? El ser humano, no solamente un ser racional, había mucho afuera de ser racional. ¿Y qué quedaba? Si ese era el límite, la definición de racional, como lo netamente humano, sucede que quedaba fuera mucho más del fenómeno humano que la esencia. Y al levantar la barrera de la irracionalidad, lo que quedaba del otro lado de lo racional era lo irracional, la locura, la fantasía, las emociones, el arte, los sueños. O sea que era más del fenómeno humano lo que estaba fuera de la definición de racional que lo que estaba dentro. Y de eso dan cuenta los primeros existencialistas, digamos, que muchas de esas cosas no estaban contadas, no estaba contada el alcoholismo o las adicciones de sus épocas, ¿no? O eh, la emocionalidad misma, la creatividad, los sueños. Bueno, entonces este movimiento existencial como movimiento, sobre todo en Europa, en Occidente, pretendía ampliar los conocimientos y rever estos postulados de la ciencia. Lo que la ciencia consideraba con respecto al ser humano, como le dije antes, ser racional. Bueno, ¿y qué más? No alcanza con eso solo. Otra cosa que se plantean es cuestionar esta idea, como les dije recién, del ser humano como únicamente racional. Otra cosa que plantean es la existencia, como una existencia dinámica, como algo que se mueve. Al cuestionar al ser humano como únicamente racional, también se empiezan a pensar que el ser humano no es una suma de partes, es más que la suma de las partes. Y encima se complica porque la existencia es dinámica, todo un desafío, ¿no? Y empiezan a surgir la necesidad de descubrir a la persona viva, que es de lo que dan cuenta los artistas, justamente, de una persona desplegando la existencia, contando, narrando un proceso.
¿Mm? Por lo cual empieza a surgir, a diferencia del conocimiento causal determinista, la necesidad de valorar la subjetividad, porque el pensamiento duro, digamos, de la ciencia dura, objetivista, desprecia la subjetividad, porque busca en la física leyes constantes que sirvan para todos. Pero este movimiento empieza a dar cuenta que hay fenómenos que no necesitan ser objetivos, necesitan justamente prestar atención a eso que la ciencia dura desprecia, que es la subjetividad. Y también el movimiento existencial empieza a valorar la decisión, la voluntad. Ya había empezado con Kant, en la filosofía occidental, el valor de la libertad y de la responsabilidad. ¿Cómo juega eso en este ser humano que es mucho más que racional? Y cómo juega toda la subjetividad, la decisión, la libertad y la responsabilidad en este desplegarse de la persona a través del tiempo en la persona viva. Bueno, estos cuestionamientos tienen dos consecuencias básicamente. Una es la aparición de la filosofía existencial que busca encontrar la estructura de la existencia humana. Porque el planteo es este: si todo cambia, bueno, ¿cuáles son las constantes en ese cambio? Es todo un desafío. Y se dan cuenta que con el método científico causal determinista no alcanzan y tienen que desarrollar un nuevo método. Y ese método va a ser la fenomenología. ¿Mm? Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Y ahora nos vamos a trasladar a un lugar, podríamos ir, ¿no? De viaje de egresados, ¿qué le parece? Austria, Viena, y no es casual que en ese lugar surgió la primera escuela vienesa de psicoterapia con Papa Freud, como le digo yo, el padre del psicoanálisis. Fíjense los años de nacimiento de cada uno. En ese mismo lugar, la segunda escuela vienesa de psicoterapia con Adler, la psicología individual, ya estamos en 1870 de nacimiento. Freud había sido en 1856. Y la tercera escuela vienesa de psicoterapia, que yo le agregué aquí existencial, tenemos a Viktor Frankl, nuestro maestro, que nació en 1905. O sea que en esa tercera escuela vienesa de psicoterapia ocurre un cambio generacional, si se quiere. Él se conocía con Freud. A los 17 años le escribió una carta a Freud. Sin embargo, no se formó en el psicoanálisis. Se formó con Adler y Rudolf Allers y otros que integraban la psicología individual. Y por controversias que suelen ocurrir en los centros intelectuales, son bastante frecuentes también, se separa, de ese grupo lo separan, y entonces él continúa su búsqueda, porque la vocación es así, es una pasión y no termina nunca, es una búsqueda que no termina nunca. Y él no renunció a eso, más allá de problemas internos que podía haber, sin proponérselo, porque no es que se sentó y dijo voy a fundar la tercera escuela, pero sin su pensamiento siguió discurriendo, siguió trabajando como médico, y ya estamos en otro contexto. Estamos en la época que terminó ya la Primera Guerra Mundial. Él ya es médico. Él como médico trabaja en una red que se había hecho en los Balcanes para atender a excombatientes con problemas de suicidio. Esa era su tarea antes de la Segunda Guerra Mundial. Trabajaba realmente con situaciones límite, con personas sufrientes. Él incorpora mucho de eso que vimos antes, el valor de la subjetividad, la necesidad de una vida desplegada, de la persona viva. Mucho de eso del movimiento existencial, él lo lleva a la psicoterapia de su época. Y así plantea
la logoterapia y el análisis existencial. Es el creador de estas dos vertientes. Bueno, la logoterapia, no me voy a... Es una introducción para comprender cómo Lengel, como la antorcha olímpica, toma de aquí la, la antorcha y continúa. Bueno, él pone las bases de la logoterapia y la llama terapia del logos. Logos en griego quiere decir palabra, quiere decir discurso, quiere decir sentido. También logón, hay un diccionario de griego que tiene como 20 acepciones, y una de ellas es el lugar donde, cisterna, donde se guarda el agua, o un silo, donde se guardan los granos. Quiere decir que el logos no es el logos de la ciencia dura, como termina casi toda la ciencia en logía. No, este es otro logos. Es un logos de algo que se guarda, como la cisterna se guarda el agua o los granos en un silo. Se almacena, se guarda para cuando se necesita. En ese sentido es el logos de la logoterapia. Y la palabra terapia viene de therapeia, es una palabra que el primero que la usó fue Platón, y que quiere decir salto de conciencia originalmente, pero Frankl la utiliza como medio de curar y aliviar. Entonces, este modo de curar y aliviar a esos sufrientes que tenía tan cerca era a través del logos, de la palabra, del discurso y del sentido, por lo cual la logoterapia es la terapia del sentido. La conocemos así. Y él humildemente no quiere fundar algo nuevo, quiere ser un complemento de la psicoterapia. De la psicoterapia de su época, que era Freud y era Adler, ¿no? Y además, él introduce algo nuevo aquí, y es que apela a la conciencia moral como órgano de sentido, por este carácter dialogal que tiene, porque este logos al que se refiere la logoterapia es un logos dialogal. La conciencia tiene esa característica de preguntarse y responderse todo el tiempo, y eso es más afín a lo que veíamos, a la idea que tiene el movimiento existencial de lo que es una persona. Y finalmente, él se da cuenta que comprender la existencia, como querían ya todo el movimiento existencial, y encontrar algunas constantes en esta dinámica, merece un contexto más amplio, como mirar a través de una puerta y solo mirar por la cerradura, no, tengo que abrir la puerta. Y entonces él propone, tomando la palabra psicoanálisis de Freud, si partiendo del análisis de la psiquis, él dice esto de ampliar la existencia y propone análisis existencial. O sea, la palabra análisis la mantiene, porque analizar algo es desmenuzarlo hasta llegar a su singularidad, a su esencia. Pero para ampliar esta idea, no quedarse solamente en la psiquis, le pone existencial, la existencia toda, la corporalidad, por eso habla de dimensión del soma, del cuerpo, de la dimensión psíquica y de la dimensión espiritual, que ese es el gran aporte que hace a la psicoterapia, ¿no? Ampliar esta idea de existencia. O sea que el análisis existencial es el análisis de las condiciones para la existencia, y esas condiciones no son solamente los mecanismos que nos mueven, como podía explicar Freud, ¿no es cierto? La persona, esa persona viva de la que habla el movimiento existencial, no son los pistones de un motor que funciona a explosión, y que Freud vio muy bien en el comportamiento reactivo. No, él agrega algo más, y ampliando la idea de ser humano al análisis de toda su existencia, encuentra algo más, que son los valores. Así como los mecanismos nos mueven, dice Frankl, los valores nos atraen. Por lo cual, esta tercera escuela vienesa de psicoterapia existencial frankliana
va a tomar a la logoterapia y el análisis existencial ya en el año 30 como una nueva orientación psicoterapéutica. Y él dice, para problemas anímicos, angustias, depresiones, adicciones, psicosis y enfermedades psicosomáticas. Esa es su experiencia. Y un poco para resumir, no dilatarnos más en la introducción, yo aquí puse los 4 aportes centrales de Frankl, que están enlazados unos con otros. Él parte de una antropología tridimensional, que supongo que ya conocen, y el gran aporte que hace a la psicoterapia es la dimensión del nous, que lo saca de Aristóteles, para referirse a la dimensión espiritual. Y esa dimensión espiritual, este es otro aporte que hace, funciona con intuición, que es la capacidad de ver antes. El arte y el amor, dice él, ven antes. En su tesis doctoral de filosofía, que es el libro de... No estoy en mi casa, por eso no puedo mostrarle los libros, pero su tesis doctoral es el Dios inconsciente, lo llamó primero, y luego le agregó otros capítulos, se llama La presencia ignorada de Dios. Y entonces él le da un valor a la intuición, ven que ya no es la racionalidad, como una capacidad para comprender. Ya no se trata solo de entender, sino introduce algo novedoso en la psicoterapia, que es esto del comprender, que ahora lo vamos a ver. Otro aporte es la metodología que él trae, ¿no es cierto? Porque con la metodología de Wundt, el fundador de la psicología experimental, realmente que pretendían medir los comportamientos, no se podía llegar a estas subjetividades desplegadas. Bueno, y él ofrece 2 métodos que supongo que también conocen, la intención paradojal y la de reflexión. El otro aporte es la noodinamia y las neurosis noógenas. Porque, ¿qué sucede? Al incorporar la dimensión del nous, la dimensión, de ahí viene no, el nous, la noodinamia, la dimensión espiritual, él explica de alguna manera ese dinamismo que decíamos antes, ¿no es cierto?, de la existencia, diciendo que, por un lado, la dimensión somática y la dimensión psíquica nos condicionan, pero la dimensión espiritual, al ofrecer valores, este juego que veíamos antes, que nos atraen, bueno, en ese juego utiliza un more o un esquema sacado de la física, de las fuerzas. Bueno, entre estas 2 fuerzas que nos condicionan, hay una tercera que al atraernos hace que nuestra conducta se resuelva de otra forma, digamos, no como un mero mecanismo. Entonces, por eso ahí interviene la libertad, la responsabilidad, en fin. Y aporta otro conocimiento importante, que es esta neurosis, que no es psicógena, sino que es noógena, cuando justamente estos valores, que son la vía regia, la vía real hacia el sentido, fallan, se producen estos cortocircuitos, digamos, en la existencia, que serían las neurosis noógenas. Y su cuarto aporte es la conciencia moral como un órgano de sentido, porque al ser dialogal y preguntarse qué debo hacer, qué quiero hacer, este juego de la noodinamia, me permite a mí decidir hacer algo o no hacerlo. Pero estoy siempre en un estado de pregunta, digamos, de diálogo. Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Supongo que habrán visto mejor que esta síntesis apretada Frankl, pero es un poco para comprender qué pasa en ese contexto. Bueno, sabrán la biografía de Frankl. Él escribió todo esto sin tener siquiera idea de lo que iba a padecer en carne propia. Primero llevado al gueto con sus padres y su esposa, se casa en el gueto,
Lamentablemente, ella queda embarazada y tienen que decidir interrumpir ese embarazo porque los iban a mandar a Auschwitz. Fue un sacrificio inútil, por eso uno de los libros se lo dedica a lo que hubiera sido, porque no sabe si hubiera sido una hija o un hijo. Había llevado, cuando van al gueto, primero van al gueto, había llevado sus manuscritos en la ropa, los pierde, por supuesto. Y bueno, empieza toda una vida tremenda de sacrificio y de sufrimiento. Primero muere el padre, la madre, luego finalmente los mandan a Auschwitz a ambos, y a él de ahí va a parar a otros 3 lugares más, en el último ya como médico, y contrae el fiebre tifoidea, él sabía que tenía para 15 días. No obstante, toda su estadía en estos lugares, estos infiernos realmente, cuando conseguía un papel, él seguía elaborando su idea. O sea que estas ideas que nosotros enunciamos y mostramos tienen mucho de existencia, de sufrimiento, de cristalización, no solamente de lo que se piensa, sino también lo que se siente y también como un mecanismo para enfrentar situaciones tan tremendas, ¿no? En condiciones tan extremas, donde él se había prometido a sí mismo no arrojarse al, al alambrado, que era una manera de suicidarse. Él sabía bien cómo era el camino del suicidio, pero él siempre lo alentaba a volver a encontrarse con su esposa, cosa que lamentablemente no pudo hacer. Ella falleció el día que entraron a Auschwitz los aliados, la buscó desesperadamente hasta que se encontró con la triste verdad, ¿no? Bien. Bueno, ese era el contexto de Frankl, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra, la tremenda. Esperen que voy a dejar de compartir un poquito. Ahí está. A ver, no se durmieron, todavía está. Bueno, eh, muy aburrido. No, Eh, todo bien. bueno, eh, él, el contexto que le toca vivir después es de la recuperación de Austria y la Guerra Fría. La amenaza todo el tiempo de la Tercera Guerra Mundial, la guerra nuclear, ¿no? ¿Se imaginan? Yo me imagino en el año 46, 48, 46, cuando escuchó que habían detonado una bomba atómica en Japón, porque aparte el frente europeo en el 45, en enero, terminó, pero el frente asiático continuó. ¿Cómo habrá vivido todo eso? Toda esa situación, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que pasó el tiempo, por eso ahí puse un poco de historia, él regresa, bueno, se recompone con todo el sacrificio que implicó, y a partir de sus libros, en realidad, en plena Guerra Fría es cuando se empieza a conocer su pensamiento. Tiene varios discípulos, Elizabeth Lucas es uno, y el otro es Alfred Lengel. El contexto de Lengel, primero que nació casi no muchos años después, pero en el año 50, pero casi para la misma fecha, por 2 días de diferencia. Bueno, tuvieron un trabajo cercano durante mucho tiempo, pero fíjense que el contexto había cambiado y me tomé el trabajo de buscar solamente algunas cosas para darnos una idea. En el año 80, 1980, está la guerra de Irán-Irak. En el 81, Reagan es presidente de los Estados Unidos y el Papa Juan Pablo II sufre un atentado en plena plaza de San Pedro. Ese mismo año aparece el SIDA por primera vez y se dan cuenta que es una epidemia con enormes proporciones. En el año 82 se produce en mi país, ¿no?, la guerra de Malvinas contra Inglaterra, y por suerte, dentro de lo malo, algo bueno, cayó una dictadura militar que había y comenzamos
que justamente ahora se cumple años del retorno de la democracia en el 83. En el 85, Gorbachev está en la Unión Soviética y en Colombia está en la erupción del volcán Nevado de Ruiz, donde mueren 30.000 personas. En el 86 se produce el desastre nuclear de Chernobyl. En el 89 la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo en Europa Oriental. Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria. También en el 89 la masacre de Tiananmen en Pekín. La NASA lanza 2 sondas espaciales y se empieza a desarrollar Internet. O sea, gracias a ella hoy estamos conectados. Aparecen los primeros videojuegos y fíjense, en los años 90 se produce la reunificación de Alemania, en el 91 la guerra del Golfo, ese mismo año la desintegración de Yugoslavia, la guerra de Bosnia, fue tremendo también esas noticias. En el 91 la desintegración de la Unión Soviética por deterioro económico, elecciones, en fin. Lituania, Estonia, Letonia se independizan, dejan de estar en la órbita soviética. En el 93 llega Clinton a la presidencia y ese mismo año se forma el Tratado de la Unión Europea, que marca el perfil de lo que va a ser Europa. En el 95 ocurre una tremenda limpieza étnica de los Tutsi en Ruanda. Hubo otras después, lamentablemente no fue la última. En el 97, Dolly, ¿se acuerdan? El primer mamífero clonado. En el 97 también muere la princesa Diana. Surge el DVD, el CD, el DVD audio, el DVD video. Miren cuántos cambios. En el 98 el Papa Juan Pablo hace una visita histórica a Cuba, algo impensado. En el 99 en Yugoslavia la guerra de Kosovo es una catástrofe humanitaria, una lacra. Vimos hace poco imágenes tremendas. Bueno, esto también, hablábamos un poco de eso al principio. Ahora tenemos los teléfonos. En ese momento, por ahí también las fotos no se filtraban, pero las atrocidades ocurrían. En el 99, en Venezuela, ocurre la tragedia de Vargas, donde mueren 30.000 personas en zona Ludes de Barro. Tremendo. Bueno, esto es alguna de las cosas para entender cuál era el contexto del discípulo de Frankl, de Alfred Lengel. Es una época convulsionada también, por lo cual uno a veces está en estado de pregunta, y es lógico que se haga pregunta, y que también surgieran dudas, preguntas o adecuaciones. Aún su teoría, que la vamos a ver, al final también nos vamos a preguntar, ¿será adecuada para hoy? Bueno, él hizo lo propio con el maestro, y le hizo estas preguntas que ahora vamos a compartir. A ver, esperen que vamos a buscar dónde dejamos. Acá. Como discípulo de Frankl, se pregunta, ¿por qué el sentido no logra realizarse? ¿Qué factores podrían bloquear el acceso al sentido? La teoría centrada solamente en el sentido, ¿es suficiente para abordar la psicoterapia? ¿Cómo incluir la emocionalidad? Algo que Frankl, además por su época y su formación, ¿no es cierto? No es que no quisiera, pero no se hablaba de emociones en la época victoriana y en una educación tan racionalista y tan rígida.
Y entonces, el doctor Lengel, que también es doctor en filosofía, además de médico, se le ocurrió que había que reforzar esa fenomenología, ¿eh? Y desarrollar nuevos métodos, y ahondar en la filosofía existencial de ese momento, ¿no? Que también había evolucionado, para comprender la existencia. Entonces, en esto de reforzar la fenomenología, desarrolla varios métodos. Uno es el método de la búsqueda del sentido, el refuerzo de la voluntad y las tomas de posición. Pero el cuarto método que desarrolla es el más fenomenológico de todos y es el AEP, y lo llama análisis existencial personal. Junto con esos métodos surge también la necesidad de tener herramientas psicométricas, porque era un poco la crítica que tenía Frankl, de sus contemporáneos. ¿eh? En Austria, la psicología es ciencia dura, es una ciencia. Entonces, está bien que se valore la subjetividad, pero se necesita casuística, se necesita hacer el baremo, se necesitan datos concretos, buscar dentro de las subjetividades algunas constantes, porque la ciencia crece así, ¿no es cierto? No solamente con casos aislados. Entonces, por eso desarrolla este último método. Y al recurrir a la filosofía existencial para comprender la existencia, en realidad recurre a la analítica existencial de Heidegger. Y entonces él ahí encuentra dos cosas: la estructura de la existencia, pero también el proceso de la existencia. Ahora lo vamos a ver. Ahí estamos. Ahí. Bueno, esto es lo que veíamos recién. Bueno, entonces toma de la fenomenología como un método que describe, que narra cómo es esa situación de esa persona y de qué se trata. En este método no es como el causal determinista que busca la causa, sino más bien busca el cómo se va desarrollando. ¿De qué se trata cuando alguien acude a un paciente o un consultante con una narrativa? Bueno, ¿qué es eso que está contando? ¿Cómo lo abordo? ¿Con qué metodología? Y de la filosofía existencial va a tomar, como les dije antes, de Martin Heidegger, autor de Ser y Tiempo, Camino del Habla, bueno, en fin. La noción de Dasein, que quiere decir ser ahí literalmente, pero en realidad lo que está pidiendo es abrirse, aperturidad, hendidura, dice Heidegger, para ser siendo, en gerundio. Estamos hablando de una existencia desplegada, de una persona que despliega su existencia. Otra noción que toma Lengel de la filosofía existencial va a ser la noción de existencia como plenitud de la persona, como realización. Fíjense que usa la palabra persona, no ser humano, persona, que tiene que ver con la dimensión del luz. Y otra idea que toma interesante es esta de que vivir es decidir. Por eso le da tanta importancia a las tomas de posición, que está en un intercambio dialógico, es decir, dos logos. Ese intercambio con el mundo es con el mundo interno y con el mundo externo. Todo el tiempo es el diálogo. Por eso son dos logos. El logo de la logoterapia no es un logo, uno solo. La conciencia funciona así. Bueno, muy bien. Con estas herramientas y el contexto que acabo de describir, Lengel empieza a completar al maestro. Luego tienen una diferencia, pero bueno, sigamos.
En la fenomenología, que podemos rescatar, la palabra comprender viene de comprehendo, como aprehender. Se perdió esta H y esta E. Y este comprender, que es más que entender, es como es anterior todavía al entender. Quiere decir literalmente asir, sin H y con S, captar. Tiene mucho que ver la intuición de la que hablaba Frankl, ¿eh? El ojo que ve, el nous, la intuición como una capacidad también para conocer, que no es solo racional. O sea que comprender para la fenomenología, y esto lo toma Lengel, es captar. ¿Qué es lo que va a captar? Una emoción, captar un sentimiento, captar un motivo. Por eso después va a hablar de motivaciones. Comprender fenomenológico es captar el resultado de un proceso que no es nada más ni nada menos que la existencia desplegada, dinámica, como veíamos antes. La fenomenología dice, tiene un apotegma que dice, dejar que lo que se muestre por sí y desde sí mismo. Quiere decir que yo como espectador, lo que tengo que hacer es abrirme a eso que se muestra. Por eso Dasein es aperturidad. Eh, eh, Heidegger habla de la hendidura, como la hendidura debajo de una puerta, que yo sé si hay alguien en la otra habitación, porque por la hendidura veo la luz. Es como que la vida nos atraviesa a través de esa hendidura. Esa es la definición que da Heidegger, de hombre. No habla de hombre, por eso habla del Dasein. Y a mí me gusta decir ser siendo, desplegarme en la existencia, abrirme a la existencia y dejar que lo que se muestra, lo que aparece, se muestre por sí mismo y desde sí mismo, no desde mi prejuicio, mi concepción. Esto va a tener mucha repercusión en el encuentro terapéutico, va a ser decisivo en el encuentro. Y además con el encuentro conmigo mismo. Recién vimos que el diálogo es con mi mundo interno y con el mundo externo. Así como el hombre manda la sonda espacial hacia el mundo externo, podemos instalar una sonda espacial hacia la interioridad. Pero lo valioso no es ni lo externo ni lo interno, lo valioso es el recorrido entre lo interno y lo externo, que hace que cada persona sea ella y su situación, su interioridad y con ese mundo externo, su mundo interno dialogando con su mundo externo permanentemente. Como decía Ortega y Gasset, yo y mi situación, todo el tiempo. Por eso lo de ser siendo, todo el tiempo, siendo interrogada por la vida y yo ofreciendo mis respuestas. Muy bien. Fenomenología es percibir, hablamos de vivencias antes, ¿no? Bueno, hablamos de percibir. La percepción es superficie, pero la fenomenología me invita, me propone, y esto es importante también para la terapia, un percibir en profundidad hacia la singularidad, hacia lo esencial de ese encuentro, si es un encuentro terapéutico con el otro, y también conmigo. Son dos subjetividades que se encuentran. Pero percibir en profundidad hacia lo singular, hacia la esencia, tiene dos requisitos. Uno es la aperturidad, por eso hablan de Dasein y de apertura, ¿no es cierto? Para poder ver esto que se muestra desde sí mismo y por sí mismo tengo yo que abrirme. Y el segundo requisito es demorarse, que no me equivoqué al escribirlo así, siempre lo escribo así, porque así se ve muy claro que demorarse es morar y detenerse.
demorarse en algo en esta época de ansiedades, ¿eh? En realidad es lo que muchos no están dispuestos a hacer. Y ahí está la clave, también en un encuentro terapéutico. Esto de demorarse para poder morarse, para poder habitar quién es uno. Tengo que demorarme, me lleva tiempo. Muy bien. Entonces, Lengel, sacando, a ellos les gusta mucho los diagramas. Ya van a ver, yo traje varios para hacer más fácil la comprensión, porque en los artículos no pone diagramas, pero a mí me gusta enseñar con diagramas porque así después la lectura se entiende un poco más. De la filosofía existencial, para plantearse esta idea de existencia que viene planteando él, encuentra que tiene ámbitos constitutivos. Lo compara con una mesa. Disculpen mis dibujos elementales, pero bueno, no soy artista. ¿Y qué pasa? Porque él en realidad pone hincapié no tanto a esos 4 ámbitos, sino al equilibrio que tienen que tener esos 4 ámbitos. Y a uno lo llama poder ser. Vivir no es lo mismo que resistir o sobrevivir, es más que eso. Pero primero tengo que poder ser. Cuando mi existencia está amenazada, es la pregunta. ¿Voy a poder con esto? A veces una simple férula que me deja 40 días sin poder mover una mano o caminar, ya me demuestra que mi existencia está un poco limitada. Otra pata de esa mesa es el gustar. Aquello que no es solamente, por eso les decía, no es solo resistir y sobrevivir, también hay un gusto por la vida. La otra pata es esto de permitirse ser uno, ser uno mismo. Y ahí también actúa la decisión sobre todo. Y finalmente el deber. Así que la mesa está sostenida por esas 4 patas. Y otra cosa que él define la existencia en el artículo que después que puse en la bibliografía, dice esto. La existencia es crear algo valioso. Y acá le agrega algo más, ¿no? Crear, o sea, algo que no está, valioso. Tiene que ver con el gustar. Partiendo de lo dado. Y verlo, no mirar, ver, que hay que demorarse para ver, si no solo miro. Y vivirlo, quiere decir que lo incorporé, me llegó, no quedó afuera de mí, me conmovió, algo me produjo, eso valioso que llega. Y lo veo en su propio valor, vivirlo en su propio valor. Él define así la existencia en ese artículo, que lo van a tener también, lo van a poder bajar. Es del año 2009 el artículo. Bueno. Y entonces vamos a ir a otro modelo, así como Frankl había usado el MODRE, esquema o modelo sacado de la física y de las líneas de fuerza, cosas que nos torturaban en física. No sé si se acuerdan del movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, y bueno, todos los problemas que nos traían de la física. Bueno, Lengel, ya en otra época, utiliza este more, este esquema, lo saca de la teoría de conjuntos. Yo ya soy de esa época. Y entonces dice que la persona ya no es una lucha entre fuerzas, sino que es la intersección de 2 conjuntos. Es el resultado de la intersección de su diálogo con el mundo interno, consigo mismo, conmigo mismo, y la persona con su diálogo contigo, ¿sí?, con otros humanos, y con lo otro que a veces
es el mundo inanimado, la naturaleza, la historia. Entonces la persona se dibuja en cada una de esas decisiones, ¿m? Entre el mundo interno y el mundo externo, por eso este carácter dialogal, y la importancia de las tomas de posición. Quiere decir que cada vez que yo actúo en la existencia, decido, tomo una postura conmigo y con el mundo. Todo el tiempo, siempre me gusta decir que es como la bisagra de una puerta la persona. Así se dibuja la persona en sus decisiones, ya sea para hacer algo o para no hacerlo. Pero cada una vivimos decidiendo, decía ahí. Por eso las tomas de postura o las tomas de posición son los que nos distinguen una subjetividad de otra, porque uno decide una cosa y otro decide otra. Muy bien. Entonces, a esto él lo llama intercambio dialógico, a este esquema. Intercambio quiere decir que todo el tiempo están en relación, dialógico, dos logos, por eso dice les puse de doble apertura para que se comprenda bien. La persona siempre está en este juego. Muy bien. Bueno, por eso el análisis existencial actual de Engel es un comprender fenomenológico. Incluye... Graciela, perdón, Sí, Graciela. sí, 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 Luis Fernando tiene una pregunta para hacerte. sí, sí. Aquí está. Bueno, Gracias, Graciela, al gracias. fin llegan las preguntas. Eh, alguno de ellos, tal vez un poco ilógica la pregunta, pero alguno de ellos, el mundo interno o el mundo externo, es más esencial o más importante para la persona. Es No, más importante lo que uno se dice a uno mismo o lo que uno mira afuera y acoplárselo de afuera. lo importante es el recorrido, no son tópicos lo importante, porque ¿qué pasa? Si la persona se quedara solo en su mundo interno, ahí tenemos ensimismamiento, y es típico de muchas patologías, se desconecta del mundo externo. Si yo me quedo solo en el mundo externo, también estoy en problemas, porque no sé tampoco quién soy. Entonces, por eso él usa ese more de la teoría de conjuntos, que me parece bien, que para mi gusto no me gustan las líneas cerradas, yo pondría líneas de puntitos, porque en realidad eso hace que sea más permeable. Y somos eso, no somos un tópico, no somos parte, nuestra concepción de hoy de una persona no es que es la suma de partes, o no es el sustancialismo que se hablaba en la filosofía. Es una existencia desplegada, dinámica, todo el tiempo, preguntándose y respondiendo. Justamente el origen, supongamos, de un antisocial sería no contactar con su mundo interno. Y un problema de alguien narcisista es justamente no contactar con el mundo externo. No sé, no hay Sí, intercambio. entonces es lógico el pensar de que somos el conjunto de las experiencias vividas, ¿no? Sí, desplegadas a lo largo del tiempo, a su Eh, vez. Siempre digo lo mismo, y después lo vamos a ver cuando veamos el sentido. La Tierra, Gracias. donde nosotros vivimos, gira en un movimiento en su eje, movimiento de rotación. Pero hay otro movimiento de traslación alrededor del Sol, que marca las estaciones. La rotación marca el día, el otro marca las estaciones. Quiere decir que hay dos movimientos al mismo tiempo, que hace que algunos de ustedes estén en otoño y yo esté en primavera. ¿Sí? Y unos estemos más cerca del sol y mañana va a ser 29 grados. Hoy hizo frío, pero mañana no. Y ustedes ya se tengan que empezar a poner abrigos, que están tengo un hijo en España y ya hace frío en Madrid. Y que nosotros lo que tenemos que hacer es abrir
nuestra cabeza y empezar a incorporar, ya que nuestro entorno es tan complejo y a veces nos quejamos que nos atraviesan mensajes de todo tipo, tenemos que ser más selectivos con esos mensajes, no evitar que lleguen. Y también tenemos que entrenar nuestra cabeza para pensar en complejo. Esto es complejo, el hombre no es una suma de partes, es mucho más que eso. Y viene muy bien tu pregunta para justamente acentuar esto y encima a lo largo del tiempo. Fíjense qué desafío para hacer ciencia, en algo que se mueve tanto. Sin embargo, lo hacen. Gracias a Dios lo hacen. ¿Eh? En algo tan Gracias. cambiante. Bueno, Gracias. muy bien. Perdón, yo lo veía ahí, no, lo saludaba, no entendía, pensé que se había incorporado, perdón. Bueno, no me molesta que me interrumpa porque está bien, porque también, por eso les digo que es una responsabilidad transmitir ideas que encima no son propias, para tratar de ser clara. A veces uno cree que es claro. Yo vuelvo a leer todo antes de dar una clase o un encuentro, porque corro el riesgo que se vuelva un catecismo. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos el catecismo? Machaca, machaca. Bueno, esto no tiene que ser un catecismo, porque si no, no sería fenomenología. Y el desafío cuando enseño fenomenología a unas psiquiatras, es justamente enseñar una teoría que es toda praxis. Entonces es difícil entender o hacer ciencia, encontrar un método que también sea científico, que me provea de la óptica de lo pequeño, pero también con eso construir ciencia, si no nos quedaríamos solo en el acompañamiento. ¿M? Pero el psicólogo está llamado, es una ciencia. ¿M? Bueno, podemos seguir. Si están cansados y No, quieren interrumpir, seguimos, por favor. muy bien. Bueno, a ver. Bueno, habíamos quedado aquí. Bueno, entonces, esperen que en la anterior, ahí está, este era el diagrama. Bueno, con esto, con todo esto, Lengel empieza a desarrollar, lamentablemente en los últimos años, escribió una biografía de Frankl, eh, no, no continuó la amistad, digamos, pero bueno, él continuó con sus aportes, ¿sí? Y entonces el análisis existencial actual, para diferenciarlo del frankliano, no es que sea mejor, es más actual, es con una mirada de incorporándole un comprender más fenomenológico para una época tan compleja como la que describí. Él lo llama psicoterapia fenomenológica personal. ¿Mm? Fenomenológica porque trata de comprender el cómo es ese desplegarse de la existencia a través del tiempo, cómo es ese proceso de la existencia, cómo lo abarco. Y lo llama personal porque aquello que cada uno experimenta personalmente es lo valioso aquí. No se trata de hacer un juicio, sino de considerar qué es valioso para cada quien. ¿Por qué despliega su vida a partir de estos valores y no de otro? O de un disvalor. Bueno, por lo cual, esta psicoterapia, que lo van a encontrar ahí en el apunte, habla de una acción, existencia es una acción, la psicoterapia, perdón, es una acción como realización de existencia en libertad para quien viene a consultar. ¿Mm? Es una acción, es una teoría, como para que se realice en la existencia en libertad, que ejerza su libertad, que sea dueño realmente de sí mismo. Muy bien. Y entonces él va a proponer incluir, o sea, el vivenciar, las vivencias, con
emociones, toda la emocionalidad que en unas generaciones atrás o en la ciencia no se tenían en cuenta. Cuando la ciencia era sumamente racionalista, no tomaba en cuenta la emocionalidad, lo tomaba como algo subjetivo y no merecía ser estudiado. Bueno, de eso se trata el comprender. Esto, asir, ¿se acuerdan que les decía? Es asir, es captar una vivencia, una emoción. Otro punto importante de la psicoterapia que propone son estas tomas de postura o tomas de posición. ¿Y en qué desemboca eso? Y en decisiones auténticas. Un poco como lo que preguntaba Luis. Yo me pregunto a mí mismo y consulto, ¿esto que me llega del mundo, para mí es valioso o no? Entonces decido, lo llevo a cabo o lo dejo a un lado. Todo ese proceso de lo que me impacta, yo consulto conmigo, devuelvo al mundo, todo ese recorrido hace que a lo largo del tiempo se juegue mi autenticidad o no. Por ahí las decisiones de mi vocación o de la elección de mi pareja o de mi trabajo, por ahí no fueron las más auténticas. Hubo otras presiones. Este juego que decíamos recién entre el diálogo conmigo mismo y el diálogo con lo que se espera de mí, a lo mejor no estuvo tan aceitado, por lo cual siento que no tengo una vida tan auténtica como me hubiera gustado tener. ¿Mm? Por eso las tomas de posición son importantes. Y acá él habla en el apunte de consentimiento. O sea que en cada decisión, fíjense que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos la pasamos decidiendo. Por ahí son decisiones nimias, pero son decisiones. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a desayunar? Si me quedo en casa, si salgo, si hago el PowerPoint para los alumnos de Guatemala. Así decido, todos los días decido. En realidad hace días que lo tengo hecho, pero bueno, no me gusta llegar al final sobre la hora. O sea que nos pasamos decidiendo qué voy a cenar, voy a cenar antes, después del curso, qué voy a hacer mañana. Y no es solamente el deseo de lo que voy a hacer en esa decisión. ¿Puedo hacerlo? ¿Tengo los elementos para hacerlo? Bueno, tengo que cambiar, como ahora tenemos el recalculando, ¿no? En el auto. A lo mejor hay que recalcular. Hay que tener también cintura para eso. Esta dinámica de decidir la hacemos, ¿no? A veces no nos damos cuenta. Justamente ahí está el problema, cuando no nos damos cuenta. Y a veces decimos, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué lugar perdí el camino? ¿Mm? Y entonces, para muchos de ustedes, alguien pide una consulta. Bueno, muy bien. Otro punto que él pone hincapié es el actuar responsablemente. ¿Mm? Y esto del compromiso con los valores, esto tiene que ver con lo que trae también Frankliano, que traen de Kant, con el tema de la voluntad, y que traen del tema de valores con Scheller, Max Scheller. Los valores no son valores que están ahí volando en la estratosfera. Nosotros encarnamos los valores cuando decidimos por ellos. Y de alguna manera marcan, son la audimbre de nuestra existencia. Sobre eso tejemos nuestra vida, nuestra existencia. Y siempre es un compromiso con valores. Muy bien. Scheller fue el primer fenomenólogo de la emocionalidad. Fue él. En él se inspiró Frankl. No solamente lo conocemos a veces solo por la teoría de la axiología de los valores. Tiene otro libro que es muy interesante para comprender las emociones. Él fue el primero que se dio cuenta de eso, del valor de la emocionalidad. Y otra cosa importante que después retoma Heidegger es que este Dasein
está arrojado en el mundo y es el ser ahí, ser siendo en la existencia, lo pone en la existencia una emoción, una emoción. Y a partir de ahí empieza a transcurrir su vida. ¿eh? Es muy interesante leer los filósofos. A veces tienen un lenguaje medio intrincado, pero vale la pena, porque por eso influyen tanto. El primero que llevó la analítica existencial fue Binswanger, Frankl también. Estas ideas de lo que nos pone en la existencia, esta disposición afectiva, le dice Heidegger. Es una disposición afectiva lo que nos pone en el mundo, no una idea. La emoción es anterior, es como prelógica. Y ahí está el centro de la cebolla, digamos. ¿eh? Porque eso después se va a repetir a lo largo de la trayectoria, ¿sí? De la existencia. Bueno. Y por último, otra cosa que él incorpora la psicoterapia fenomenológica personal es la relevancia de la afectividad, que son las emociones, tiene una teoría de las emociones, Lengel, y los sentimientos. Todo eso que la racionalidad también a veces sesga, calla. Sobre todo, por eso Freud vio también los comportamientos reactivos, racionalizar demasiado, está tapando toda esa afectividad que está ahí en ebullición y no termina de concretarse. Y entonces es importante tener en cuenta en la psicoterapia estos aspectos emocionales y los sentimientos, que son emociones solo que se elabora a partir de emoción primaria, emoción secundaria, y llegamos al sentimiento, que cristaliza a lo largo del tiempo, de este desplegarse en la existencia, para poder alcanzar una vida plena y completar estas decisiones auténticas. Esto es todo como el pentagrama, ¿vieron? Son las 5 líneas al mismo tiempo. Y esto nos obliga a abrir la cabeza y a pensar en complejo. Bueno, volvemos otra vez a este esquema. ¿Por qué lo traigo? Porque aquí tenemos dónde ubica Lengel el análisis existencial y la logoterapia. Por eso ubiqué, para evitar acortar en palabrerío, tomé el mismo paradigma, o esquema, o more, como quieran llamarlo, y él ubica a la logoterapia dentro de más bien el mundo externo, y al counselor, al consejero, la consejería o el coaching en este lugar. Y reserva para el análisis existencial la psicoterapia centrada en la persona, que intenta, ¿y qué es lo que intenta con esa psicoterapia? Y crearle un acceso del paciente a sí mismo, para que se comprenda en estas tomas de posición. Pero acá, en este ámbito, lo reserva para la psicoterapia, porque es donde ahí puede haber neurosis, pero puede haber disturbios, patología, increyendo. Y eso es para mano profesional. Muy bien. Bueno, entonces podemos decir que los aportes de Lengel serían: toma la antropología tridimensional de Frankl y esas 3 dimensiones las mantiene y las llama tareas existenciales y modelo interpersonal. En la metodología agrega los métodos que les comenté, pero sobre todo el fenomenológico, que es el ADP. En la psicodinamia, elabora una psicodinamia que complementa la noodinamia frankliana. Y finalmente la teoría motivacional de las 4 motivaciones fundamentales. En la psicodinamia él toma ahí el contenido temático de las reacciones de coping,
Después lo vamos a ver bien, ¿cierto? Y entonces eso me da información sobre cuál de esas motivaciones está amenazada. Es decir, de las patas de la mesa, cuál es la que, ¿vieron? Cuando uno se sienta en una mesa y se mueve. Hay una que no garantiza equilibrio, hay algo que no sostiene. ¿Mm? Bien. Y finalmente la teoría de las 4 motivaciones, que las vamos a ver en detalle en el próximo encuentro, es también una teoría existencial de la motivación, y es del año 92. Corrió agua bajo el puente, ¿no? Y él acá trata de ver cuál es la estructura de la existencia, pero también cuál es el proceso motivacional. 2 cosas. Y de esa manera, ya vamos a ver cómo, va a complementar la noción de sentido de Frankl. No lo contradice, lo complementa. Voy a usar de nuevo los dibujitos que ayudan. Dijimos que la existencia tiene 4 ámbitos: el poder ser, el gustar, el permitirse y el deber. Esta sería la estructura de la existencia. Y él se da cuenta que hay un desplegarse de la existencia y lo llama proceso motivacional, que se va desplegando de acuerdo a 4 preguntas o 4 ámbitos fundamentales de la existencia, que es el mundo, con las exigencias y posibilidades, una pata de la mesa. Segunda pata de la mesa, la vida con su red vital de relaciones, valores y sentimientos. Tercera pata de la mesa, ser sí mismo, que es la persona única e irrepetible, con su legitimidad, su autenticidad. Y finalmente el sentido al actuar, que es involucrarse activamente hacia el futuro, las posibilidades que hablaba Frankl, sentido como posibilidad. Muy bien. Entonces, uniendo estos 2 dibujos, los 4 ámbitos, ubica de los ámbitos de la existencia, ubica el proceso motivacional en cada una de estas patas. El mundo va a estar con el poder ser, la vida con el gustar, el permitirse va a estar con el ser sí mismo, y el deber ser va a estar con el sentido. ¿Mm? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, o sea que la estructura de la existencia tenemos más el proceso motivacional. Con eso él va a construir esta famosa teoría de las 4 motivaciones. Tomando y entonces ese dibujito que veíamos antes no le es suficiente. Y entonces trae otro. Y acá terminamos, así ya no los molesto más con tantos dibujos. Él dice que la persona estaría en el centro, como encordada, como la raqueta de tenis, ¿no? Entre 4 vértices de esa mesa. Es como si la miráramos de arriba ahora la mesa, en el mundo interno. ¿No es cierto? Y cada una tiene un vértice, que es el ser. Él lo identifica en el mundo interno. El otro vértice es el vivir. El tercer vértice es la unicidad. Y el cuarto vértice es el devenir. Pero sucede que este mundo interno, vimos antes, en esa interrelación, diáloga interpersonal, este mundo interno tiene un correlato con el mundo externo, del que hablábamos antes con Luis. El correlato del ser en el mundo interno, afuera, en el mundo externo, es el sostén, lo llama él. El correlato del vivir va a ser el valor. El correlato de la unicidad, de ser yo,
va a estar construida por la otredad. Y el correlato del devenir, el correlato del mundo externo, va a ser el sentido. Sucede que cada uno de estos vértices, donde está la persona encordada entre su mundo interno y su mundo externo, es una relación que él la dibujó con línea llena. Yo le puse línea de puntitos. Pero en realidad es un recorrido todo el tiempo que parte de mi mundo interno, esto de ser, se corrobora con el mundo externo y vuelve en cada uno de estos ejes. El vivir está sostenido por el valor y vuelve para sostener. Véanlo de manera dinámica. Lo mismo la unicidad, el uno y el otro, el famoso yo-tú de Jaspers. Está construido así, en un recorrido, en un diálogo, en una permanente toma de postura entre la unicidad y la otredad. Es importante que se construye uno reflejado en el otro. Y lo mismo el devenir y el sentido. Están en relación uno con otro. Pero ¿qué es lo que origina la motivación? Hay una motivación. ¿El mundo interno? ¿Solamente las fuerzas? No, también están los sucesos externos, que son los estímulos. Por lo cual la motivación, que es el motor, fíjese que tiene el mismo origen, la palabra, que mueve y activa la comprensión del motivo. Por eso él dice que no hay una sola motivación, hay 4 motivaciones que vimos recién. Y encima están en relación entre ellas. ¿Por qué motivaciones? Bueno, porque los motivos que inciden en el comportamiento incluyen un sentido no racional de la conducta humana. Él le pone ese nombre de motivaciones. Y el antecedente está en este carácter dialogal de la conciencia, en la intuición frankliana. Por eso toma el nombre de motivación, porque es lo que motiva, lo que mueve todo. Más allá de la racionalidad, la intuición frankliana, el ojo que ve. Como el amor y el arte, dice la intuición, ven antes. No es un conocimiento racional. ¿Y por qué lo llama fundamentales? Y porque alude a aquello que está debajo, como la urdimbre de esta tela, o la estructura de este edificio, que sostiene, que da origen y continúa activo. Se parece un poco más a un magma de la Tierra, que está incandescente, todo el tiempo motiva. Y hace que estas 4 motivaciones no sea solamente una, están relacionadas a su vez las 4. Bueno, esto lo desarrollé en un libro, pero bueno, acá con esto es suficiente para comprender. Por lo cual, volviendo acá, él se pregunta, esta relación entre el ser del mundo interno y el sostén, hay una pregunta fundamental, y es, yo soy, ya sé que soy, pero ¿puedo ser? Acá estoy en diálogo todo el tiempo, mi mundo interno con mi mundo externo. Porque a veces en un lugar de guerra no es lo mismo que estar tranquilos de vacaciones. Igual siempre podemos no ser. Es tan lábil ser y no ser. Ese también es el gran aporte de Heidegger, que el no ser está junto al ser todo el tiempo. No está escindido de él. Bueno, todo el tiempo nos preguntamos, yo estoy en la existencia, pero ¿puedo? Como les decía antes, a veces un simple dolor de garganta o un coronavirus amenazó nuestro poder ser, nos encerró. ¿Sí?
nos puso en peligro. La segunda motivación, la pregunta fundamental sería, bueno, está bien, puedo ser con esta familia, con estos dolores, con mi edad, con mi trabajo, con lo que sea, pero me gusta vivir, porque este segundo eje, el valor, que es lo que le da, lo que hace que mi vida sea más gustosa, ¿la alimenta o no? ¿Se alimenta mi vivir realmente de valores? No estoy hablando de valores abstractos, valores bien tangibles que se pueden incorporar, que nos sustentan todos los días. ¿Me gusta este trabajo que estoy haciendo realmente? La tercera motivación es esta relación, este diálogo entre la unicidad del mundo interno y la otredad. Y entonces yo ya sé que yo soy, que puedo ser, que me gusta vivir, pero acá es otra la pregunta, es, ¿me permito ser como soy? ¿Me es permitido por los demás ser así? Acá se está jugando la identidad. ¿Mm? Y la última pata, ya sé que puedo ser, que me gusta vivir, que me permito ser y me es permitido ser, pero ¿para qué? Este es el último eje, el devenir sentido. Y este es el eje frankliano, por excelencia. Lo que hizo Lengel al completar al maestro fue agregar, por el trabajo fenomenológico con pacientes y porque le tocó vivir otra época, es descubrir que para llegar al sentido había 3 motivaciones anteriores y están todas relacionadas para que la mesa no se caiga. No es una sola pata. ¿Mm? A la primera relación la llama primera motivación fundamental de la existencia, la ser sostén. A la segunda, vivir valor. A la relación unicidad-otredad la llama tercera motivación. Y finalmente, devenir sentido, la cuarta motivación. Después, conmigo van a ver un pantallazo general y después van a ahondar en cada una de ellas. ¿Sí? O sea que la existencia se despliega en este recorrido sostenido y complementado por todo esto. Justamente cuando no es así, estamos en problema. Bien, de esta relación ser-sostén de la primera motivación, de ese recorrido queda un saldo, como cuando vemos en una fuente que el agua circula y en cada cuenco, esto me lo puse para acordarme que es la hora, que en cada cuenco queda un remanente distinto de agua. Entonces, de estos 4 recorridos queda un remanente distinto. En la primera de este recorrido de ser y poder ser, queda la confianza fundamental. Acá lo podríamos poner a Hamlet, cuando se preguntaba ser o no ser, con la calavera en la mano. Muy bien. Cuando yo ya estoy segura que puedo ser, a pesar de todo esto, y continúo, voy al otro eje de la existencia, vivir valor, la segunda motivación. El saldo que me queda de ese recorrido es lo que Lengel llama el valor fundamental. El saldo que me queda de este recorrido, de este diálogo entre la unicidad y la otredad, donde se está jugando la identidad, es el ser sí mismo, que Rogers describía, lo llamaba así, ser sí mismo. Que ahí está la autoestima, el encuentro, porque necesito todo el tiempo retroalimentar ese yo, ese nosotros. Y finalmente, el saldo que me queda del último recorrido es el sentido en la vida. O sea que también se complementan, fíjese, los saldos. La confianza se complementa con el valor y se complementan con el sí mismo, de tal manera que si no están resueltos y la existencia resulta bloqueada en alguno de estos puntos, es imposible llegar al sentido. La pregunta
La intuición que llevó a Engel a preguntarle a Frankl, ¿es posible? ¿Qué pasa cuando el sentido no se concreta? ¿Dónde se bloquea? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tienen la respuesta que él encontró. ¿Mm? Y así fue desarrollando en cada una un disturbio o una patología. ¿Eh? Cuando la confianza fundamental es lo que está en peligro, sobreviene la angustia, los ataques de pánico. Cuando este eje flaquea, lo que sobreviene es el valor fundamental, es la depresión. Es una vida. Una vez tuve que traducir un libro de Ernesto de Martino del italiano, y alguien con depresión decía, es como mirar un diccionario que no tiene significados, o ver una película de la cual no entiendo el guión. Así describía la depresión. En la unicidad o otredad, cuando está amenazado en sí mismo, tenemos todas las patologías relacionadas con la identidad. La esquizofrenia, el desdoblamiento de la esquizofrenia, el narcisismo, el antisocial, ¿m? Todo lo que me impide ser sí mismo. ¿M? Y finalmente, cuando lo que está bloqueado o dañado es este recorrido de venir sentido, pues no hay de venir sentido, no hay sentido en la vida. No encuentro el para qué. Pero es muy importante comprender, porque Engel tiene algunos detractores, que él no violenta ni la antropología del maestro ni la concepción de sentido, lo completa. ¿Sí? Y de último, como una vez dijo, lo baquetearon un poco en un congreso. Y por encima de todo está la salud de los pacientes, no la teoría de los... ¿Eh? A veces pasa eso, algunos que enseñan Frankl contra Freud, no es así. La pared de la ciencia se construye con ladrillos y cada uno pone el propio y así se sostiene. ¿Sí? Si no llevamos la ideología a la ciencia, y eso es tremendo, es lo peor que nos puede pasar. Bueno, la fenomenología de las 4 motivaciones, hay una fenomenología, es decir, hay este juego que yo les mostraba entre cada eje y de cada uno de estos saldos entre sí. Se arma, como le gusta siempre decir a Eugenio, una espiral, pero es una espiral compleja, ¿sí? Y es muy importante porque esto, como les puse en las palabras de bienvenida, es una brújula para manejarnos en la existencia, pero también es una herramienta para un terapeuta, que acorta mucho camino, porque esto está complementado con un método y con herramientas psicométricas, porque también hay un test de la motivación. Entonces yo rápidamente, ante la narrativa de un paciente y una complicación, puedo ubicar cuál es la motivación afectada, por qué la mesa se mueve. Y hay una fenomenología que fíjense cómo va pasando. En el primero necesito el coraje y la confianza. Y es una función puente, porque si no paso ese puente no estoy en la existencia directamente. La segunda es la receptividad, para poder relacionarme y tener cercanía afectiva con las personas. Ya la tercera me da algo más, que es la comprensión de aquello que mueve al sí mismo. Esto es mucho rogeriano, hay mucho de Rogers acá. Y la última, que es lo que enseñaba Frankl, es lo que me abre a la situación en profundidad hacia un sentido, cuando él habla de la posibilidad. Y fíjense que son 4 aspectos fundamentales para la comprensión de la existencia, para la matriz, es matriz para la comprensión psicopatológica también, de desórdenes psicológicos, y también proveen un trasfondo para las intervenciones clínicas. En ese sentido es práctico, digamos, es una herramienta. Bueno, en cada uno, en la 1 yo tengo percibir,
sentir, tomar posición y realizar sentido, como una tarea, digamos. Como si fuera un poliedro, cada faceta del poliedro, de la existencia, me hace percibir, me hace sentir, tomar posición y finalmente realizar sentido. Pero la fenomenología se ve en que este discurrir, digamos, no tiene que estar bloqueado, tiene que fluir. ¿Mm? Y si está bloqueado, bueno, necesita la intervención, digamos. ¿Mm? Bueno, cuando se bloquea la existencia, ya sabemos, ¿no? Él reconoce 4 reacciones de coping, que después las vamos a ver bien. Y Lengel dice, mediante las reacciones pueden ser amortiguados los sentimientos negativos. Su finalidad es poder escapar de situaciones gravosas. O sea, cuidan nuestra existencia las reacciones de coping. Son una protección automática. Pero ¿qué pasa? Nos cuidan de protecciones gravosas, peligrosas, porque nos aseguran la sobrevivencia. El problema es cuando uno se queda bloqueado en ese comportamiento reactivo, que son de 4 tipos. La evitación, intentar dominar la situación, estar a la defensiva, o si no, la postura de muerte, o sea, la resignación. Y entonces él después va a desarrollar, que ya después lo vamos a ver, para cada motivación una reacción. Se los muestro nada más porque para que vean lo complejo. Entonces el movimiento, cada motivación tiene un movimiento evitativo, que para la primera es la huida, la segunda el retraimiento, para la tercera es tomar distancia, y para la cuarta es el compromiso provisorio. Un movimiento paradójico tiene cada una, un movimiento defensivo y una postura de muerte. Lo vamos a volver a ver en más tiempo. Pero lo interesante de eso es que no solamente se pueden leer así, se pueden leer de manera horizontal. Y entonces yo veo que puedo escapar de un problema, la primera que me amenaza. Puedo luchar contra eso. ¿eh? Puedo desarrollar un comportamiento de destrucción o de odio y finalmente puedo caer en una postura de muerto. Sí, acá también hay un fluir hacia lo peor. No obstante, lo importante del Engel es que dice que estos comportamientos no es que sean negativos en sí mismos, son protectores de la vida, de la existencia. El problema es si me quedo demasiado ahí. Son hasta normales, si se quiere. Y después también ubica patologías, es decir, cuando la existencia se bloquea en ese diálogo entre el mundo interno y externo, también él ubica patologías si es que persiste el bloqueo, que también después lo vamos a ver. Soy consciente que ya es la hora y que tal vez quieran preguntar algo más. El link para bajar el testimonio, que así lo vemos, es ese, pero yo creo que Jaime se los va a facilitar. Ya se los envié a ellos y les Bueno, puse compartir bueno. cuando me lo enviaste. ¿Qué les parece, mis amigos, mis hermanos? A ver, hoy día se han quedado muy calladitos. Hoy día solamente están con las orejas paradas. Hablemos un poquito. ¿Qué les resuena? Sí, yo sé que están anotando. Oscar está anotando, están muy concentrados. Marcela está todavía en el bosque. A ver, cuéntenos un poquito. ¿Qué les resuena? ¿Qué duda tienen? Luis Estuardo está todavía y dice, ¿será posible? Vamos, Marta, yo sé que tú quieres preguntar. Estás dándole vuelta en tu cabecita de hace rato que quieres abrir la boquita y hoy te lo vamos a permitir. Antes que no gane el tiempo. Vamos, desmutea.
Gracias. No, la verdad, yo muy agradecida porque no había visto desde este punto de vista las patologías. O sea, como yo soy psiquiatra, nosotros hacemos un diagnóstico clínico, pero al verlo integrado me fascinó. Realmente que Ujú, bastante interesante y práctico, ¿no? Porque podemos ubicar al otro en una de las patas, como dice, para ver qué es lo que tenemos que ayudarle y fortalecer, ¿no? Dentro de una terapia. ujú. Lástima que yo Gracias. soy tan parlanchina que llegué muy sobre la hora. No, Merece, pero retomamos acá la próxima si quieren, o también me pueden preguntar si quieren, o por ahí no les surge ahora una duda, pero la próxima me comprometo a iniciar desde ahí y dedicar el tiempo que merece. Oscar ¿Mm? quiere hacer una pregunta. No quiero hacer una pregunta, sino que más bien agradecerle a Graciela, porque me pareció tan desmenuzado y con un diálogo muy fácil de asimilar. Yo había visto estas cuatro factores fundamentales, pero para mí era un nudo, pero ahora fue mucho más claro. Así con tus dibujos que dices que muy básicos, fue algo muy descriptivo, muy fácil de asimilar. Lo que pasa es que quiero que se me quede toda esta gráfica de los círculos y esta cuestión, porque es como ver el mapa completo. Y me encantó lo sencillo que lo transmitiste. Yo lo había escuchado con un argentino y también era como muy filósofo y es discípulo de Engel y entonces se metía a cosas que uno luego no lo entendía, pero aquí fue muy simple. Yo sé que es complejo porque es mucha información, pero fue muy simple asimilar esta coherencia de las cuatro patas, lo que interviene, por dónde me voy, qué resulta, qué se queda, qué puede pasar, dónde se quiebra. Brutal. Gracias, Graciela. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por acompañar y escuchar. Todavía Si no, vamos andando. Vamos, Luis Estuardo. Bueno, yo creo que me recordé que todos hemos tenido algún maestro que nos dice por qué están tan callados. O entendieron todo o no entendieron nada y no saben ni qué preguntar, ¿verdad? Pero la verdad no, impresionado, ¿verdad? Con el ojo cuadrado, excelentísima clase. bueno, Desde ver muchas el gracias. proceso motivacional con el mundo, la vida, ser sí mismo, el sentido, la fenomenología, el mundo externo. Entonces, creo que todavía estoy procesando, todavía estoy llegando de lo más a lo menos, ¿verdad? Fue así como que, ¿verdad? Los Pero docentes, impresionante. los docentes cuando transmitimos conocimiento que eso, y formamos, no tenemos que olvidarnos que formamos. Y como siempre digo, una esponja absorbe lo mismo en una palangana que en una piscina. Y puede ser muy agresivo de nuestra parte volcar demasiado teoría y conocimiento y definiciones porque eh, es lo inverso de lo que se pretende. Pero bueno, a veces hay un tema ideológico también ahí de poder, Exacto. A mí me lamentablemente. encantó, Graciela, me encantó. Bueno, qué suerte. Vamos, Bueno. Luis Fernando. Esta noche es su noche. Que para mí fuera como Oscar dice, que sencillo y esto demás, para mí fue algo fuera de esto, pero buenísimo, buenísimo, gracias Gabriel. A mí me agarró mucho más, la tercera motivación me agarró más porque tenía mucho en mente la clase pasada cuando hablábamos de Roger. Y cuando decía que la más profunda desesperación de una persona es el que ha elegido ser alguien diferente de sí mismo. Y entonces dice uno, eso de la identidad, eso de cómo se va formando. Entonces él empieza desde la juventud y los niños, y entonces me agarró mucho ese y estoy en esa expectativa enorme para la próxima clase. Muchísimas Bueno, gracias, Graciela. Buenísimo. no, por favor. Bueno, Gracias. bueno, qué suerte. Para mí era una cita ciegas. Y hoy, para no demorarnos más, suelo preguntar a cada uno su nombre y brevemente qué hace y qué lo trae por aquí.
Así que si lo quieren responder por escrito, les voy a agradecer para no utilizar más el tiempo. Siempre lo hago al principio, para tener yo también un perfil del grupo, porque es muy difícil hablar. Ahora me han pedido que grabe clases, por ejemplo, para alumnos que nunca voy a ver. Yo estoy acostumbrada a dar clases presenciales, tuve que aprender a dar clases a través de la tecnología. Lograr conmover es todo un desafío. Pero bueno, es una herramienta también. Si no fuera por esto, si no fuera por la pandemia, no nos hubiéramos conocido. Es así, cada uno se hubiera quedado por ahí en un congreso, pero yo no voy mucho a los congresos porque al no ser terapeuta, tengo para aportar, sí, pero bueno, qué sé yo, no sé si les interesa tanto. Por ahí Graciela van es más. muy humilde, ella es muy humilde porque ella presentó su tesis también, un libro con el propio Alfred Langley, Sí. donde él lo firmó y todo lo demás, y donde él abrió la puerta hacia ella con todo el contenido que tiene. O sea, hay que ver la talla y la humildad que esta señora viene a mostrarnos, y por eso les he dicho a ustedes, ajustense, lean mucho, tienen para repasar. Todo esto, lo que ella está presentando, también lo tienen para revisar de nuevo en la semana porque no lo van a asimilar hoy. Hay mucho más y Claro. cada vez van a descubrir y cada vez van a ver otro ángulo, y a su vez, cada día que se está o cada semana que se acerca es un compromiso muy diferente donde ya los va subiendo, subiendo, subiendo. Por eso les dije, cada semana vamos para arriba. Y aquí hay que leer. No solamente hoy se sientan, lo ven, lo escuchan y abren el libro la próxima semana, porque no lo van a entender. Hay que leer, hay que leer, hay que leer. Y esto de las simplificaciones que ella lo pone, vuelvo y les dije la semana pasada, podrán tener, y esto sí con humildad les digo, podrán tener muchas instituciones con muchos maestros de diferentes categorías y X, pero ninguno como lo que les estamos mostrando. Por eso esa es el llamado hacia ustedes, que impulsen como semillas a otros, porque de este tipo y calibre de enseñanzas que se da, no lo van a encontrar ni siquiera con el otro discípulo que se guía también al angle, porque él lo habla diferente, y aquí se le está simplificando y a su vez sustentando todo lo que Alfred Langley o Franklin se le pone, y de una forma bien simple y didáctica para cada uno de ustedes. Por eso hay que aplaudir lo que la Fundación Elizabeth Kubler-Ross de Guatemala está haciendo también por ustedes, en buscar más conocimientos, más herramientas, y a su vez también a eso le decía yo, el esfuerzo que todos los maestros de diferentes, porque no solamente son de Argentina, hay de Colombia, República Dominicana, Perú, y también tenemos en México profesores de la cual hacen que todo esto sea posible. Así que le dejamos una tarea a ustedes de revisar de nuevo todo el material, de, si tienen dudas, poder preguntar, porque tienen para preguntar para la próxima semana. Y como ella ha puesto bien fácil en el Classroom, pueden poner cosas, compartir cosas. Y Pregunta para todos, además, porque por ahí también lo que alguien va a preguntar, alguien por ahí ya lo preguntó. Y voy a poner la bibliografía también, pero para la próxima, si quieren, léanla, es intrincada. Pero a sí, mí me interesa que lean el testimonio para ver cuánto de lo que esa persona cuenta lo podemos ubicar en la aplicar. primera motivación, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Eso En la cuarta me olvidé decirles que la patología son las adicciones, es. la falta de sentido. O sea que cuando se bloquea, lamentablemente la existencia, por eso la mirada no es solamente desde la enfermedad, por eso nos nutre y nos enriquece también acercarnos a la teoría, los que somos legos de las patologías. Yo no soy formada en lo mórbido, no tengo idea de eso, pero me enriquece porque solamente nada de eso me es ajeno, como les puse ahí en la bienvenida. ¿eh? Nada me es ajeno de lo que enseño.
Gracias, Así. Graciela. Tú nos mandas la presentación también, pues, es posible. Te los Sí, comparto. Se los comparto. sí, sí. Voy a, por lo menos hasta donde vimos, quizás la introducción a lo mejor es medio pesada, pero bueno, la voy a preparar y la subimos. Sí, en estos días se le comparto. Si Pero algo, yo ustedes- solo quería, aparte de lo que dijeron mis compañeros, definitivamente, Ujú. me llamó mucho la atención que tú insististe mucho en la importancia del camino, de la ruta, Ya. del proceso, Así es. que eso creo yo que es muy importante, no perderlo de vista, ¿verdad? Porque uno está Ujú. con, ¿verdad? Pero es muy valioso todo el proceso. Ujú. Bueno, Así que gracias. muy bien. Y tienen chance también de entrar al Classroom que les comparte dentro de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, donde les siguen compartiendo toda esta clase, donde lo pueden revisar. También. Los otros compañeros lo ven, ahí también lo van a poder ver. O sea, no Ajá. necesariamente Graciela le va a dar todo esto porque ya está. Claro. Ustedes ya lo tienen cuando lo baje la grabación. Ujú. Ustedes lo pueden volver a ver y ahí pueden apuntar, ponen pausa y comienzan a sacar. De esa forma Claro. también lo pueden hacer. Ujú. Sea A por ahí. mí personalmente la Classroom me sirve porque tengo muchos grupos. Si yo de mi mail, que era lo que pasaba, me empiezan a llegar mails y tengo que a veces preguntar, ay, ¿de dónde? En cambio, esto me ordena y acá no puse mucho material, puse solo un artículo que ahora lo voy a subir y el testimonio, nada más. Yo comprendo que es solo presentar la teoría. Tampoco quiero robar tiempo. Lo van a necesitar para profundizar en cada una. Me pareció que con este pantallazo y un artículo estaba bien. En las Bueno, siguientes semanas, sí, fuera de lo que tiene Graciela, se va a ir desarrollando cada una de las motivaciones para que sepan. claro. Se va Ujú. a ir desglosando porque no se puede dar una clase esta así. Y recuerden que para la formación de esto llevamos 3 años, no es solamente una semana, un mes, ¿me entienden? Ujú. Por eso la importancia de que puedan ustedes apuntar y es el proceso que todo el mundo va a llevar cuando lo aplique, que tiene que leer, que tome atención de lo que ella ha puesto como ejemplo para poder examinar y tener una idea, porque es la realidad que se da cuando usted acompaña a alguien, como tanatólogo, como logoterapeuta, uno tiene una realidad de la cual ella ha puesto un ejemplo y hay que examinar en cuál Ujú. está de las motivaciones. Ujú. ¿Ok? Por lo menos léanlo Sí, y después juntos vamos a ir dilucidando. Esta parte podría ser, porque es una manera de a que sea participativo. correcto. Porque a mí también me sirve para saber si fui clara, si se entendió, y me parece que los filósofos, los griegos escribían en diálogo, Platón escribía en diálogo, no es, además no soy una vaca lechera que se traen productos y subproductos, no, yo también me retroalimento con las preguntas, también a veces cuando no sé digo no sé, porque realmente es así, y eso también me enriquece y me provoca, me estimula. Entonces es interesante trabajar así en conjunto, de ida y vuelta, ya que hablamos de recorridos. Así es, mis amigos y mis hermanos. Entonces, listo para la próxima semana. Ya saben, vengan bien comiditos, tranquilitos, que la próxima semana todavía se ajusta un poco más y vamos subiendo de escalón. ¿Ok? Mi Dios me lo Gracias. bendiga. Gracias, Graciela. Igualmente, Gracias. gracias. Feliz semana. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. El Buenas noches. sábado les recomiendo que estén en el programa de la radio porque va a estar buenísimo y les va a convenir. Ok. Otra mirada de otras amigas psicólogas que vienen acompañando. Dios los bendiga, cuídense. Bye Muchas bye. gracias. Buenas Feliz noche. Gracias, Gusto en feliz verlos. noche. Buenas noches. Feliz Bye. Hasta pronto.